Bienvenidos, bienvenidas todos. Tenemos varios asistentes también. La mesa se llama Educational Challenges in the US and Mexico. Vamos a iniciar con la maestra Susan El Buray Félix. Susan El Buray Félix es escritora, conferencista, investigadora y educadora puertorriqueña. Actualmente ejerce como maestra en una escuela pública en el estado de Georgia. En los últimos 7 años ha servido como educadora de educación especial y de lenguaje a estudiantes nativo y herencia del español. La señora El Buray Félix ha sido invitada a presentar una serie de conferencias, incluida por la Asociación Americana de Profesores de Español y Portugués. También conferencias sobre la enseñanza de idiomas en los estados suroestes y el Consejo Internacional de Profesores de Liderazgo Educativo. La señora El Buray Félix cuenta con un bachillerato en educación especial, una maestría en salud pública y una especialidad en enseñanza del español, y se encuentra completando un certificado en liderazgo en educación en la Universidad de West Georgia. Bienvenida, Susan. Te vamos a ceder la palabra. Tienes 20 minutos para realizar tu presentación, al final de la cual los asistentes pueden hacer preguntas a través del chat. Perfecto, ok, muchísimas gracias, gracias por la introducción. Estuve escuchando y ya tengo mi tiempo, ya voy a estar no antes de los 20 minutos para respetar el tiempo de mis colegas. Estoy extremadamente contenta de estar aquí con ustedes, ser parte de esta fiesta de conocimiento, como dijo el señor Ramírez esta mañana, y definitivamente presentarle un tema que me apasiona. Que es lo que les voy a estar hablando hoy. Si pueden ver mi pantalla, alguien que me pueda confirmar que pueden ver mi pantalla, ¿correcto? Ok, muy bien. Vemos, Susana. Ok, perfecto. Sí, ok. Mi presentación titulada Evitable disparidad que continúa ocurriendo en el sistema educativo de los Estados Unidos. Pudiesen estar ocurriendo varias cosas, pero me voy a enfocar específicamente en una disparidad que yo particularmente en los últimos años he estado viendo y viviendo en la escuela en donde me encuentro, y no soy la única, diría yo, educadora, maestra, o líderes educativos o personas de grupos minoritarios que estamos viviendo esta situación. Nuevamente un tema que me apasiona y importante estar al tanto y consciente de lo que está ocurriendo en nuestro sistema educativo, particularmente de los Estados Unidos. Los objetivos de esta presentación es describir el estado actual de la diversidad demográfica, étnica, racial en la fuerza laboral de educadores y líderes educativos en las escuelas públicas de Estados Unidos. Me voy a referir al grupo de educadores como maestros, como profesores, líderes educativos, me voy a referir a ellos como directores y principales de escuelas, y mi enfoque en esta presentación es solamente escuelas públicas. No estamos contando ninguna información, ningún dato que haga referencia a las escuelas privadas de Estados Unidos. Otro objetivo es informar sobre la importancia del rol de los grupos culturalmente diversos, grupos minoritarios y su impacto en la comunidad estudiantil, e informar sobre prácticas para minimizar la disparidad que existe entre los estudiantes, maestros y líderes educativos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué está ocurriendo? Nos dicen Carver y Thomas que la fuerza laboral docente aún no refleja la creciente diversidad de la nación. Vamos a ver un poquito más en detalle a qué nos referimos. La brecha racial entre profesores, maestros y estudiantes se ha ampliado en los últimos años. Esto se va a ver reflejado, vamos a poderlo visualizar con las gráficas que tengo. Y definitivamente existe una disparidad entre el grupo de líderes de las escuelas y la diversidad demográfica estudiantil a los que son responsables de servir. No solamente tenemos la situación que los maestros no reflejan la diversidad cultural de la comunidad estudiantil, sino que también nos encontramos que los líderes educativos tampoco reflejan esta diversidad demográfica y cultural.
Recientemente, para este año, el Centro Nacional de Estadística de Educación nos comenta que entre el año 2009 y el otoño 2018 se produjo un aumento en la matrícula de estudiantes en las escuelas primarias y secundarias de un 49.4 millones a un 50.7 millones. Definitivamente un aumento en la matrícula en nuestras escuelas públicas en un lapso de 9 años. Tenemos que tener en consideración también el siguiente detalle. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, se proyecta que Estados Unidos se convierta en un país donde las minorías serán la mayoría por primera vez en el 2043. Y esto está al otro lado, está a la vuelta de la esquina, como decimos. Nos toca a nosotros estar preparados para este cambio demográfico y a la misma vez tener en mente y en cuenta que ya que va a haber un cambio demográfico, las diferentes instituciones van a verse afectadas y, mejor dicho, impactadas por estos cambios demográficos y podemos decir, habría que esperar por más, diría yo, más publicaciones, pero diría yo, me atrevería a decir que si hay un aumento en la población de las minorías, definitivamente puede haber un aumento en nuestras instituciones educativas de estos grupos minoritarios. Volviendo al tema de la matrícula en las escuelas públicas, les presento aquí una distribución porcentual de estudiantes matriculados en escuelas primarias y secundarias por raza, etnia, en ese lapso de tiempo de 9 años, entre el otoño 2009 y el otoño 2018. Vamos a ver específicamente qué nos dice esta tabla. Y podemos ver que los indios americanos, estudiantes indios americanos nativos de Alaska, no hubo un cambio en esos 9 años. Los asiáticos, estudiantes asiáticos, tampoco hubo un cambio. Cuando nos hacemos referencia a los estudiantes afroamericanos y blancos, hubo una disminución particularmente bastante grande para aquellos estudiantes blancos y la única población que esta gráfica refleja tuvo un aumento de un 5% fue el grupo de estudiantes hispanos. Cuando estamos hablando de la diversidad de líderes educativos en las escuelas públicas, nos dicen Sánchez, Sturgeon y Usinger que la población en las escuelas públicas en los Estados Unidos se ha convertido en una étnicamente diversa, pero los líderes educativos continúan siendo un grupo étnico homogéneo. Y eso es lo que deberíamos estar enfocando nuestros esfuerzos, ya que los grupos étnicos homogéneos de la administración, de los principales, deberían reflejar esa diversidad, esa riqueza cultural de los estudiantes que están sirviendo. ¿Cuál es el estatus de educadores y líderes en las escuelas públicas? Vamos a ver ahora enfocarnos en unas estadísticas. Durante el año escolar 2017-2018, solo el 11% de directores o principales de escuelas públicas eran afroamericanos, por ciento bajito, 9% eran hispanos, otro por ciento bajo, y el 1% de directores principales asiáticos. Esto nuevamente según el Centro Nacional de Estadística de Educación de los Estados Unidos. Tenemos también que la fuerza laboral docente sigue siendo predominantemente blanca con un 80%, un poquito más de un 80%. Los líderes y profesores de los grupos minoritarios pueden desempeñar un papel fundamental a la hora de influir positivamente en las expectativas y aspiraciones académicas de los estudiantes. Y yo creo que este es uno de los aspectos clave de por qué aún más necesitamos diversificar nuestra fuerza laboral de educadores y nuestra fuerza laboral de líderes, ¿verdad? Porque los estudiantes necesitan ver ambos, educadores y líderes que los puedan representar. Yo diría que cuando estamos hablando de influir positivamente las expectativas y aspiraciones académicas de los estudiantes, lo hacemos directa e indirectamente. Directamente cuando nos comunicamos con ellos, somos mentores, los guiamos, le damos, ¿verdad? Compartimos nuestro conocimiento, damos esa conexión directa, y la indirecta. Si yo como maestra he podido lograr lo que he logrado, el estudiante va a ver como un modelo
y va a poder cuestionarse y decirse, si mi maestra llegó a esto, yo también puedo. O si ve un principal, un director, si mi director pudo o es esto, yo también puedo. So, yo creo que ahí enviamos los dos mensajes, un mensaje directo y un mensaje indirecto. Esto yo creo que se explica por sí solo, pero vamos a ir un poquito sobre esta distribución porcentual de los principales de escuela. Yo creo que cuando lo vemos visualmente impacta un poco más porque es que es evidente cuál es esta brecha, cuál es la brecha y la disparidad que existe actualmente. Tenemos que el 78% de los principales son principales blancos, 11% afroamericanos, 9% hispanos y los principales directores asiáticos, indioamericanos, 1% respectivamente, 1%, 1%. Esto debe cambiar. Ya sabemos que va a haber los grupos minoritarios van a ser la mayoría muy pronto, porque como bien el 2040 más o menos no está tan lejos. So, la pregunta es, ¿cómo nos preparamos? Pero antes, vamos a ver esta distribución porcentual de los educadores. Vemos que el 81% de los educadores, de los maestros en las escuelas públicas para el 2017-2018 son educadores, o mejor dicho, eran educadores blancos, 7% afroamericanos, 9% hispanos, 2% asiáticos y 1% indioamericanos nativos de Alaska. So, la pregunta es, ¿qué debemos hacer? O sea, ¿por qué existe esta disparidad? Yo creo que a veces es bueno, nos tenemos que enfocar en el problema, estudiarlo y buscar soluciones. Así es que vamos a hacer un cambio. Según nos dice Koleski y Profit para el año pasado, nos dicen que cuando los maestros comparten las identidades raciales de los estudiantes tienen la oportunidad de interactuar con figuras de autoridad que probablemente comparten, comprenden y valoran sus herencias histórico-culturales y realidades vividas. Y aquí es que hay unas cosas que definitivamente compartimos con nuestros estudiantes, porque o sea, lo que quiero decir es, compartimos estas vivencias, estas realidades, porque tenemos el mismo o similares experiencias, vamos a decir. Yo creo que de todo lo que nos dicen estos investigadores es el poder compartir, comprender y valorar lo que llamamos aquí el background, lo que trae el estudiante en los diferentes ámbitos. El impacto de educadores culturalmente diversos. Según nos dicen estos investigadores, los estudiantes emparejados con maestros o estudiantes que están en las mismas clases que los maestros de la misma raza tuvieron un impacto positivo en su desempeño académico. Los maestros pueden servir como modelos a seguir, mentores, defensores o representantes o lo que llamamos acá advocates o traductores culturales. Y personalmente, cada uno de estos sombreros lo he podido llevar y sigo siendo modelo a seguir, mentora, advocate y traductora. Me encuentro en una escuela actualmente y es la única escuela en el estado de Georgia, que es el 85% de los estudiantes son estudiantes hispanos. No hay representación de algún líder hispano en la escuela, lamentablemente. Esperamos que eso cambie en los próximos años o pronto. Y de la misma forma tenemos un % bajo de maestros hispanos. Los profesores de la misma raza tenían valoraciones más favorables de las conductas de externalización. Nos encontramos en momentos en que los estudiantes pues, se encuentran en situaciones en donde no están a veces en la mejor conducta o reflejan algún tipo de agresión. Eso pasa. Frustración, y la tendencia es que ellos acuden a los maestros, a los profesores de la misma raza para poder expresarse. Como impacto a largo plazo, los estudiantes tienen la propensión de completar la escuela secundaria y eso es lo que también queremos lograr junto a ellos y guiarlos en ese proceso. ¿Qué pasa con los líderes educativos homogéneos? Tenemos acá que, según estos investigadores y en su investigación, esto fue lo que encontraron. Los directores de su estudio no solo no estaban preparados para liderar
en diversas escuelas e implementar políticas que respondan solo al problema de la diversidad, sino que ni siquiera pudieron articular un discurso significativo en torno a la diversidad. Y yo creo que esto pudiese ser más que todo falta de conocimiento y falta de exposición a grupos, no necesariamente la comunidad estudiantil diversa, pero definitivamente una falta de conocimiento o de interés, pudiésemos decir, en poder crear estos grupos de líderes que sean grupos heterogéneos, o por lo menos empezar a empaparnos y educarnos de lo que es la diversidad, responder responsablemente a estos grupos culturalmente diversos y de ahí, basado en ese conocimiento, poder implementar las políticas que respondan a los problemas que traen los diversos grupos culturales. ¿Qué podemos hacer? La pregunta es, ¿qué podemos hacer al respecto? Yo soy del tipo de personas que me gusta, identifico el problema, conozco el problema, me empapo de información, pero más que todo, ¿cómo pudiésemos minimizar, mitigar y sería perfecto eliminar el problema, ¿no? Pero paso a paso. A ver, estas son unas sugerencias. Pudiésemos comenzar con aumentar las tasas de asistencia de los estudiantes minoritarios, permitir que los estudiantes de diferentes grupos etnoculturales se inscriban en cursos más rigurosos. A veces tenemos, yo no me incluyo en ese grupo, pero pudiésemos pensar que ciertos estudiantes no se sienten totalmente cómodos con un segundo idioma, porque vienen de tal vez algún país en donde el idioma es otro, y no se les da la oportunidad de poder tomar estos cursos más rigurosos, cuando sabemos que si hacemos lo que llamamos aquí differentiation, todo el mundo, todo estudiante tiene la capacidad de poder tomar estos cursos rigurosos. Mantener expectativas más altas de los estudiantes minoritarios, minimizar el número de estudiantes afroamericanos y latinos referidos a educación especial. Sabemos a veces que estos estudiantes están siendo enviados a veces sin necesitar los estudiantes de educación especial, de los servicios de educación especial. No es que no se haga un referido cuando es necesario, pero en este caso, si no es necesario, por favor, hay que hacer un poquito más de investigación en ese aspecto. Y desalentar el uso de políticas y prácticas de disciplina escolar de cero tolerancia que afectan de manera desproporcionada a estos grupos de estudiantes. Cuando estamos hablando de políticas y prácticas, estas políticas deben ser, ponerse en efecto equitativamente, o sea, debe aplicarle, pero lamentablemente vemos que existe una desproporción a la hora de ponerlas, cuando se utilizan estas políticas y prácticas de disciplina. De la misma forma, pudiésemos promover los siguientes elementos esenciales de la enseñanza culturalmente receptiva. Yo diría que el primer paso es estar abierto a la diversidad. Y luego de estar abierto y consciente que tenemos y seguiremos teniendo grupos diversos, entonces yo creo que va a ocurrir un cambio, pero hay que estar abierto a eso. Entonces, ¿cómo podemos promover esta enseñanza culturalmente receptiva a través de formar relaciones auténticas y afectuosas con los estudiantes? Usar un plan de estudios que honre la cultura y la experiencia de vida de cada estudiante. Y ya sabemos que la cultura, por ejemplo, yo que enseño el lenguaje español, el lenguaje se puede aprender a través de la utilización de recursos auténticos, culturalmente auténticos. Cambiar estrategias de instrucción para satisfacer las diversas necesidades de aprendizaje de los estudiantes, y esto sería importante también, considerar su estilo de aprendizaje, comunicar respeto por la inteligencia de cada alumno. Definitivamente esto no debe ser cuestionado, al contrario, cada alumno, cada estudiante necesita ver que su inteligencia, su cultura y su background es respetado. Y finalmente mantener expectativas altas y consistentes para todos los alumnos, todos por igual, ¿no? Finalmente, me gustaría hablarles o citar el siguiente autor,
donde nos dice que la demografía cambiante en las escuelas requiere habilidades de liderazgo en la enseñanza, habilidades de representación y conocimiento especializado, considerando lo que mejor beneficie la diversidad cultural y lingüística de los estudiantes. Está en nosotros poder cambiar esa brecha, poder minimizar la brecha y hasta en un futuro no muy lejano poder eliminar la brecha que existe. Necesitamos más maestros y líderes hispanos, afroamericanos y de cualquier otro grupo minoritario. Estas son las referencias que utilicé en mi presentación. Muchísimas gracias nuevamente, es un honor y espero poder acompañarlo el próximo congreso. Definitivamente estaría haciendo planes para poderlos acompañar y ser parte de grupo de profesionales y colegas en donde pudiésemos seguir esta fiesta, seguir con esta fiesta de conocimiento. Les comparto mi correo electrónico y espero verlos pronto el próximo año. Gracias. Muchas gracias, Susan. Has cumplido con el tiempo exacto con este ensayo, Evitable Disparidad, que continúa ocurriendo en el sistema educativo en los Estados Unidos. Los invito a todos los asistentes a que hagan sus preguntas a través del chat y al final serán respondidas por nuestros ponentes. A continuación, vamos a continuar con la presentación del ensayo Hostigamiento y acoso en el ámbito universitario por Graciela Vélez Bautista y Marta Patricia Zarza Delgado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Me voy a permitir hacer una breve semblanza de ambas. Graciela Vélez Bautista es doctora en Ciencias Sociales, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en Nivel 2, fundadora y coordinadora del Centro de Investigación en Estudios de Género y Equidad y de la especialidad en Género, Violencia y Políticas Públicas de la misma. Asimismo, es autora de libros y artículos sobre género, política y violencia contra las mujeres, conferencista y ponente nacional e internacional. Bienvenida, doctora Graciela Vélez Bautista. Asimismo, la profesora investigadora Marta Patricia Zarza Delgado, quien es profesora investigadora de la Facultad de Arquitectura y Diseño, también de la Universidad Autónoma del Estado de México, es doctora en Ciencias Sociales y sus trabajos de investigación versan en los temas sobre cultura de género y bienes de consumo cultural. Ha publicado diversos artículos de libros, artículos especializados en revistas nacionales e internacionales y también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Recientemente realizó una estancia de investigación en la Universidad de Cranfield en el Reino Unido. Bienvenidas y el escenario es suyo. Tienen igual 20 minutos para presentar o tiene doctora Graciela y esperamos las preguntas en el chat. Bueno, pues muchas gracias. Estoy encantada de reunirme con ustedes una vez más, ya que hace algunos congresos también los hemos acompañado. Y en esta ocasión, la doctora Marta Patricia Zarza y su sucesora Graciela Vélez Bautista, bueno, pues queremos tocar un tema, compartir con ustedes las investigaciones que se han realizado en torno al hostigamiento y el acoso sexual, específicamente en el ámbito universitario. Una problemática de verdad muy preocupante porque el hecho de haber tomado como un caso a las universidades y específicamente a la nuestra, que es la Autónoma del Estado de México, indica que este problema es muy amplio, que está en cualquier ámbito social de nuestra población, está en el mundo laboral, está en las calles, en las comunidades, está en la familia, por desgracia, y donde hay mujeres y hombres, siempre hay alguna problemática relacionada con lo que se denomina violencia contra las mujeres. Porque desde un principio este tipo de acciones y de conductas pues están basadas precisamente en el mayor ejercicio de poder que las sociedades les han dado a lo masculino,
y que muchos varones, bueno, pues lo parten de ahí para poder siempre querer estar en un nivel superior. Bien, en este caso, el objetivo es reflexionar sobre la violencia de género en las universidades, porque hasta el momento han sido ineficaces los intentos por prevenirla, atenderla, sancionarla y mucho menos, pues se ha llegado a la etapa de erradicarla. Aunque hemos escuchado últimamente que las universidades han tomado medidas mucho más importantes, mucho más enérgicas, digamos, para combatir esta problemática, esto sigue siendo un problema bastante fuerte que no se ha podido solucionar. Y este trabajo del que les voy a hablar, pues parte de un proyecto registrado en CONACYT, donde se habla de las políticas institucionales para prevenir, atender género en las instituciones de educación superior. Bien, las universidades por años han eludido atender debidamente los actos de violencia contra las mujeres que las discriminan o las denigran. Pareciera que se ha naturalizado el hecho de que si eres mujer, bueno, pues te pueden minimizar, te pueden interrumpir, pueden desconfiar de ti, de tu preparación. Pareciera que todavía se sigue creyendo que las mujeres no tienen las mismas cualidades y aptitudes, sobre todo, para la ciencia, para la tecnología y para todas esa serie de actividades que son reconocidas. Y que más bien, pues, las mujeres están saliendo de su ámbito que por naturaleza se les ha dado, como es el hogar, la educación de los hijos, el cuidado de la familia, y que cuando hacen otras actividades, pues realmente están invadiendo otros ámbitos y descuidando el que a ellas les toca atender. De aquí que, por ejemplo, las investigadoras Ana Buquet y Araceli Mingo escriben un libro que se llama Intrusas, una investigación que tiene trabajo empírico que se llevó a cabo en la UNAM por estas investigadoras y que señala que las mujeres pareciera que siguen siendo intrusas, que las universidades y el mundo de la ciencia no es un lugar adecuado para las mujeres. Ustedes me dirán que, claro que sí, pues hay muchísimas mujeres, pero cuánto trabajo les ha costado acceder a estos espacios. Pues esto ha sido una lucha inmensa, una lucha muy larga que pues el movimiento feminista ha tenido que hacer para que las mujeres puedan participar en el ámbito universitario con los mismos derechos que los varones. Pero todavía subsiste en nuestras conciencias la idea de que somos más aptas para todo lo referente al hogar y la familia. Y también sigue persistiendo, por desgracia, en sus aptitudes para son la ciencia, la política, la milicia, las finanzas y demás, ¿no? Entonces, nos preguntamos hasta cuándo se va a seguir viendo a las mujeres como intrusas. Y como se les sigue viendo así, bueno, pues se les discrimina, se les minimiza y en muchas ocasiones van a pasar por el hostigamiento y el acoso sexual que vamos a ver enseguida. Ya Pierre Bourdieu señalaba que los campos universitarios tienen o están determinados hasta ahora por el control masculino, porque nuestro sistema en México y en muchas otras partes de América Latina es un sistema político patriarcal. En este caso, el hostigamiento y acoso sexual, bueno, forma parte de la violencia de género contra las mujeres y se considera, o la hemos visto
como una violencia cotidiana, algo que sucede a diario, tanto dentro de las aulas como fuera de ellas. En México encontramos que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el 2007, entre sus artículos señala que existe la violencia docente y la señala como aquellas conductas que lesionan la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones de algún tipo o características físicas que les infligen todavía actualmente, por desgracia, tanto maestras como maestros. Es decir, despreciar a la gente por su raza, despreciarla por su condición económica o por sexo y edad, en este caso, ¿no? Lo que también da lugar al llamado bullying en las propias escuelas, ¿no? Ahora, el hostigamiento sexual y el acoso sexual tienden a confundirse en algunos lugares. Ahorita que me tocó escuchar a la compañera de Costa Rica, pues yo alguna vez estuve en un congreso en Costa Rica y hablé de estos dos términos. Me publicaron un artículo y yo le puse hostigamiento y acoso y me decían, no, yo creo que es suficiente que diga hostigamiento o lo consideran como sinónimo de acoso. En México tenemos algunas diferencias que ya están contempladas en los códigos legislativos, ¿no? El hostigamiento sexual, como aquí lo dice, es el ejercicio del poder en donde existe una real subordinación de la víctima frente al agresor en cualquier ámbito. En este caso, en el ámbito escolar, ¿no? Es decir, que viene de profesores, alumnos o de directivos, a personal administrativo, a integrantes que tienen un menor rango. Mientras que el acoso sexual también es lo mismo, es una violencia que se ejerce entre iguales, digamos que entre compañeras, compañeros, colegas de cualquier ámbito. Sin embargo, existe una subordinación porque casi siempre, en la mayoría de los casos, el abuso de poder de parte de los varones frente a las mujeres las pone en una situación pues de indefensión y esto se puede llevar a cabo pues una vez o varias veces. Pero ¿por qué lo hacen? ¿Qué los motiva a constantemente agredir, denigrar a las compañeras, a las mujeres que son pues estudiantes que pues hacen el mismo esfuerzo que ellos por lograr aprender, por tener una carrera, etcétera? Todavía se ve que se observa que no las ven como iguales. Esto entonces, el acoso y el hostigamiento es una práctica cotidiana, cotidiana y naturalizada, por desgracia. No debe ser así, pero la experiencia, la observación, los estudios empíricos que se han realizado nos ha hecho poder determinar que año tras año se han presentado diversas denuncias. Bueno, en algunos artículos y en un libro que yo tengo, precisamente se detectan estas denuncias que no fueron atendidas nunca debidamente en el año de 2013, 2014, 2015, etcétera, ¿no? Y también al interrogar a estudiantes en otros estudios, nos hemos dado cuenta de que la mayoría de las veces no se denuncian los casos de acoso y de hostigamiento. Las razones es porque todavía persiste, igual que en la población mexicana, el temor de las víctimas a denunciar porque finalmente las revictimizan. Más se les acusa, pues tú eres provocadora, te vistes de manera muy provocativa, entonces como quieres que no te falten al respeto o tú lo provocaste y
al final acaban culpabilizando o culpando a las víctimas de la conducta de la que son precisamente víctimas. Entonces, muchas veces dices, ya, no, mejor no denuncio. Otras veces se toman represalias contra ellas. Como denunciaste, bueno, pues entonces definitivamente se la vas a pagar al profesor porque pues él te va a seguir dando clases, ¿no? Entonces, los agresores generalmente solo reciben en su mayoría de las veces algunas reprimendas que son verbales, pero sin embargo quedan libres para seguir haciendo daño a otras mujeres, a otras estudiantes. Y las escuelas también nos hemos dado cuenta de que tienden, igual que el gobierno mexicano, de ocultar este problema, porque ¿cómo voy a decir que en universidad hay violencia contra las mujeres? Claro, eso es ir en contra de principios elementales, ¿no? Como el principio de igualdad. Sin embargo, lo hacen por ese motivo, ¿no? Y esto viene sucediendo en las redes sociales. Aquí también se acosa a las estudiantes, principalmente a las mujeres, y también a los varones en este tipo de relaciones que se establecen en redes sociales. Hemos recogido del estudiantado, donde las alumnas y los alumnos hacen comentarios de lo que han vivido en esta situación de la violencia contra ellas. Dice que algunos profesores les hacen comentarios de tipo sexual o las citan en sus oficinas y ahí intentan acercarse para seducirlas. Definitivamente este comportamiento no se ha sancionado porque cuando se denuncia no se toma muy en cuenta, no se les toma en serio, y en los casos en que las alumnas hicieron la denuncia, solo les indicaron que iban a hablar con el profesor. Sin embargo, no hubo sanción para el catedrático, quien sigue teniendo estas actitudes con otras estudiantes. También se han recibido comentarios de los propios varones en los que indican que tanto, fíjense, no solo los hombres, sino las profesoras, los profesores hacen comentarios despreciativos de los estudios de género, del feminismo, y tratan de devaluar este tipo de estudios. Eso no es ciencia, eso no te va a servir para nada, es un mito, eso se trata de mujeres, cuando que, bueno, quienes han estudiado el género y el feminismo saben que esto implica tanto a hombres como a mujeres y que es para beneficio social, en entenderlo, para saber cómo principalmente pues combatir este tipo de conductas que llevan o que nos indican que hay una desigualdad todavía muy poderosa entre hombres y mujeres. Aquí tenemos, bueno, pues algunas imágenes que se dan constantemente en las escuelas, pero que las alumnas temen denunciar, ¿sí? Ellas buscan aprender, buscan pedir algún documento, etcétera, y de pronto, pues son hostigadas por los administrativos o por sus propios profesores, ¿no? Igualmente sucede con sus compañeros, quienes se sienten con el derecho, pues, de también acosarlas, y esto les da a ellos una satisfacción que en estos momentos más adelante les comentaría. En la universidad de la que provengo, por ejemplo, alguna vez se denunció a 4 profesores, incluida una profesora. Las alumnas comentan que han denunciado por acoso, hostigamiento sexual, abuso de autoridad y discriminación, y señalan que utilizaron los canales institucionales para denunciar
denunciar lo que consideran conductas indebidas, ellas lo han dicho, no ha pasado nada. Explicaron que las autoridades les indicaron que necesitaban nombres y apellidos. Ellas se los dieron, pero los maestros, ellas comentaron, siguen dando clases como si nada pasara. Eso lo hicieron pues en un tono donde se ve que lamentan que no haya justicia, que ellas están a expensas de los acosadores, que no hay quien las defienda, que no tienen los derechos. Y esto, claro, va a ser consecuencia, va a tener consecuencias muy fuertes en sus vidas, como la falta de autoestima, el hecho de que hasta llegan a desertar de las escuelas, ¿no? En muchas universidades mexicanas, las mujeres se han visto obligadas finalmente a realizar paros y huelgas con el objetivo de que sus denuncias, especialmente sobre acoso y hostigamiento, sean atendidas y solucionadas. Cuando esto sucede, entonces las autoridades empiezan a pensar que sí hay un problema serio. A mí nadie me va a parar la universidad, entonces vamos a atender a ver qué quieren, a ver qué hacemos, pero en realidad no ven que la problemática de violencia de género es es un problema complejo y que no se puede resolver solamente con sanciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, la respuesta de las autoridades competentes ha sido ineficaz hasta hoy, ¿no? ¿Por qué esta afirmación? Pues que las universidades solamente o en lo general, cuando tienen este problema de las huelgas y los paros, se han dedicado a hacer protocolos de atención. Con este protocolo vamos a atender los casos de violencia. Sin embargo, estos protocolos, por estudios realizados ya, se encuentra que tienen muchas omisiones, que están hechos a veces por personal que desconoce la perspectiva de género y finalmente resultan respuestas como emergentes a la coyuntura, ¿no? Para que digan que sí están tomando cartas en el asunto. Y por lo tanto, hay solamente una atención parcial, no una atención que llegue a las conciencias tanto de estudiantes como del profesorado y de toda la comunidad universitaria para concientizarnos de esta problemática y saber por qué se ejerce y por qué se sigue ejerciendo, ¿no? Entonces, no son suficientes ni eficaces las respuestas mientras no sean parte de una política, de una verdadera política institucional. Si el país tiene una política institucional para combatir la violencia de género, ¿por qué las universidades no tratan de tener lo mismo, ¿no? Por lo menos. Y en este sentido es que hay una relación que nos va a explicar la importancia de considerar a los hombres dentro de esta problemática. También pueden ser victimarios, pero también en su momento son víctimas del propio sistema. Los hombres, en este caso, son parte del problema porque ellos la están perpetrando. Y también, por lo mismo, tendrían que ser tomados en cuenta para solucionar el asunto. No se crea que la violencia es solamente, que el combate a la violencia es solamente atender a las pobres mujeres porque son víctimas, ya que también sabemos que hay mujeres violentas, desde luego, eso no está fuera de este asunto, ¿no? Sin embargo, las investigaciones sobre masculinidades consideran, en principio, que hay una división jerárquica original en todas las sociedades, que es la que hay entre varones y mujeres. Es decir, que todas las sociedades le han dado una mayor jerarquía, no tanto al varón, sino a la masculinidad, frente a la feminidad. Entonces, bueno, desde siempre, ser hombre en una sociedad como la nuestra es ser importante ya desde que se nace. Por eso tantas fiestas cuando nace un niño, ¿no? Si es mujer, pues, ay, pobre, va a sufrir mucho.
Entonces ya sabemos que el sistema trata a las mujeres de una manera desigual en el sentido de sus mismos derechos, de tener las mismas oportunidades que ellos, aunque es una lucha diaria la que se tiene para lograrlo y que ha habido muchos avances, ¿no? Pero la explicación de que, bueno, los hombres sigan insistiendo en tener estas conductas en cualquier ámbito, solamente en las universidades, es o proviene de la construcción de la masculinidad. Es decir, a quien nace niño, hombre, sexo hombre, pues se le va socializando con lo relacionado a lo masculino. ¿Y qué es lo relacionado con lo masculino? Pues el ser fuerte, el tener poder, el tener dominio, el proteger a otros, el siempre estar a la defensiva, el proponerse siempre ser el más fuerte, pero sobre todo no parecerse a las mujeres, totalmente ser homófobo. Para ser hombre hay que ser fuerte y hay que ser el mejor. Entonces, Doctora Graciela, diversos perdón. investigadores. Sí, perdón. Doctora Graciela, le pediríamos ¿Ya que me pasé? concluya. Sí, ya se acabó el tiempo. Perfecto. Si puede Bueno, concluir, por en la favor. construcción de la masculinidad está el hecho de que el hombre tenga necesidad de agredir y de controlar a las mujeres, ¿no? Y bueno, esta necesidad es cotidiana, porque para ellos es muy importante afirmar su masculinidad. Sin embargo, en las universidades todo esto no se ha tomado en cuenta. Cabe destacar que, claro que sabemos que los hombres también son víctimas porque son víctimas del sistema al que pertenecen. Entonces, por eso las universidades, esto es para terminar, requieren tener políticas de género institucionales e integradoras que se propongan mantener una sinergia con todos los componentes de la propia universidad, tanto el sector administrativo, académico, directivo, para hacer intervenciones e interacciones cotidianas y para remarcar los valores, evitar el sexismo y promover la igualdad de condiciones para las mujeres y para los hombres. Es decir, mantener una perspectiva de género en todas las universidades. Sin duda, es importante hacer este cambio y este cambio implica una transformación no solamente de sanciones, sino es una transformación ideológica, cultural y estructural, y las universidades tenemos un compromiso muy importante porque somos los ejes de desarrollo de nuestros estados y de nuestra nación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Tenemos al tiempo para un par de preguntas y voy a permitirme leer una que tenemos aquí en el chat para Susan de Puerto Rico, ¿verdad? Dice, profesora Susan, excelente presentación. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cómo puede motivar a nuestros estudiantes latinos a ser líderes en educación? Cabe destacar que el ser maestro es cool para muchos jóvenes hoy en día influenciados por otras profesiones que generan más ingresos. Yo creo que lo primero que debemos hacer es aumentar la presencia de estudiantes latinos hispanos en nuestras escuelas, porque si, como pudimos ver en mi presentación, hay un % muy bajo de la presencia de maestros y líderes, no solamente maestros, líderes, en este caso principales, directores y asistentes de principales, en donde también vemos esta disparidad. Yo creo que vamos a poder motivarlo cuando nosotros nuestros números aumenten, diría yo. Y yo creo que esto también debe llevar a cabo, exponerlo a ellos a diferentes experiencias en donde ellos puedan ver lo que hace un maestro. Yo creo que necesitamos más aún estudiantes bilingües que estén interesados en la educación. Yo diría en este caso que ellos puedan no solamente, yo diría que en este caso sería
invitarlos a que puedan conocer lo que conlleva la profesión y también estar presentes en las escuelas, porque honestamente ya vieron los números. Los estudiantes vamos a poder motivarlos cuando haya más presencia de maestros hispanos, o no solamente hispanos, sino grupos minoritarios en donde se refleje la diversidad cultural. Muchas gracias. Y hay Claro que una sí. más. Dice, gracias por compartir su investigación. Para Susan, mi pregunta es, ¿en su experiencia personal considera que lo que se ha hecho hasta este momento es suficiente o falta más por hacer? Yo soy una persona muy positiva, pero honestamente no ha sido suficiente. No ha sido suficiente. Y aunque no les presenté la tendencia de los últimos años, todavía se sigue esta brecha. O sea, tenemos la información. Lo que ocurre aquí es qué hacemos con esa información. Sabemos, estamos conscientes, o eso es lo que yo pensaría, que existe este desbalance de la presencia de los grupos culturalmente diversos en nuestras escuelas, en nuestro liderazgo, y todavía no hemos hecho lo suficiente, no se ha hecho lo suficiente. Yo diría principalmente que tenemos que reconocer primero que el tema de diversidad va a continuar y va a quedarse en nuestra escuela, en nuestro sistema educativo. Ya vimos la estadística y ya vimos la proyección del mismo censo de los Estados Unidos. Segundo, vemos nuestros números. Yo creo que los directores de escuelas, los distritos, tienen que tener la responsabilidad de poder evaluar las diferentes poblaciones a las que están sirviendo. Basado en ese número, entonces van a poder tomar acción. El reconocimiento, ver actualmente cuál es el estatus que tienen tanto de los estudiantes, de sus líderes y de sus maestros. Yo diría que esto conlleva también este proceso, educar a todos lo que llamamos aquí all the parties, todas las partes, educar a y yo lo llevaría hasta el sistema educativo de los Estados Unidos, o sea, la oficina central. Yo diría también que se deben aumentar los esfuerzos de reclutamiento de maestros, ya que los números hablan por sí solos. Y cuando estos números estén un poco más balanceados, porque los vimos así, literalmente, cuando estén un poco más balanceados, entonces yo diría que hemos estado de camino a poder mitigar, minimizar este desbalance, y diría yo que estamos en un buen camino para poder estamos mejor, eficientemente estamos trabajando para minimizar esta desproporción. Pero todavía hay mucho que hacer. Gracias. Gracias. Y bueno, para terminar a tiempo, dice, felicidades a ambas ponentes, interesantes presentaciones. Para Susan, dice, proyecciones poblacionales prevén que en el año 2040 los mexicanos serán la primera minoría étnica en Estados Unidos. ¿Qué tanto este dato y el proceso que esto supone están incluyendo la educación formal en los Estados Unidos? Excelente. Yo, por ejemplo, en mi investigación no, aunque eso es un detalle que debía haber añadido. Sabemos que los estudiantes mexicanos son la mayoría aquí en los Estados Unidos, en nuestra escuela. Sin embargo, se está viendo una tendencia de otros grupos de estudiantes de Centroamérica que están aumentando. Honestamente tendría que buscar la información para confirmarle, pero sí había leído algo. Lo que sí me hubiese gustado, ahora que lo menciona en la pregunta, es ver cuál es esa distribución según las diferentes culturas dentro de los grupos hispanos, cómo nos distribuimos. Y en el proceso de esto supone está influyendo, sí, definitivamente va a influir nuestra educación, porque si consideramos la importancia de la diversidad en nuestras escuelas, vamos a tener que considerar ese background cultural, lingüístico del estudiante y poder implementarlo en nuestras escuelas.
Eso sí, definitivamente va a estar influyendo, no solamente de los estudiantes mexicanos, sino también de los estudiantes de otros, ¿verdad? De otros grupos minoritarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rodolfo, Graciela. Susan, sí, cerramos, ¿no? Rodolfo, pero nada más quería en un minuto, doctora Vélez, que tenía una pregunta yo de ¿qué impacto tiene el movimiento feminista que surgió en el último año y medio, este impacto feminista en todo lo que usted habló? Brevemente, si nos puede decir, porque surgió un movimiento, está ahí, latente, y amenaza a López Obrador, de su administración. ¿Qué es el efecto de eso ahorita en la universidad? ¿Usted ve un cambio? Si brevemente nos puede dar un minuto, ¿verdad? Por lo menos, para terminar. Sí, con gusto. Bueno, sabemos que lo que ha hecho el presidente con la política para las mujeres es, como lo dije, minimizarla, negar que existe el problema. Él dice, en México no existe la violencia contra las mujeres. Las familias, pues, viven bien así. No creo que ese problema sea profundo y por ese motivo quitó todos los beneficios que tenía el INMujeres, las guarderías y todo aquello que propiciaba a las mujeres mayor igualdad. Esto, desde luego, ha provocado un nuevo movimiento contra esta falta de interés que ha mostrado el presidente, y en las universidades se ha manifestado de una manera muy clara en cuanto a que, por ejemplo, en la Universidad Autónoma del Estado de México, sí se han tomado ya medidas mucho más profundas. Se está procurando tener lo que se llama una coordinación institucional para que todas las acciones posibles que se pudieran implementar lleguen tanto al estudiantado como al personal administrativo, al personal académico, es decir, capacitar en perspectiva de género y tener, por ejemplo, una unidad, una materia que se encamine a mostrar por qué existe esa desigualdad y de qué forma podemos irla revirtiendo y podemos ir entendiendo que las mujeres y los hombres deben tener los mismos derechos, y creo que varias universidades lo están haciendo. Sin embargo, bueno, todavía contamos con muchas resistencias en las subjetividades, precisamente, tanto de hombres como de mujeres en muchas ocasiones. Sería el comentario. Estamos hablando de la cuarta ola del feminismo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Álvaro. Agradezco la invitación. Soy Rodolfo Ricaño. Y bueno, cerrando a tiempo casi, y si no hay más comentarios, muchas gracias. Felicidades a nuestros participantes. Muchísimas gracias por la oportunidad. Me dio mucho gusto estar con todos, con Susan, con Rodolfo, Álvaro. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Un gusto, Susan.